Al construir el edificio podemos optar por descimbrados parciales o descimbrados totales. En este vídeo vamos a ver cuál sería la justificación para cada uno de ellos. Para justificar un desencofrado parcial, consideramos que el forjado se comporta como una viga continua con apoyos situados a 2 metros, que es la separación entre sopandas que va a tener este forjado en ese descimbrado, y esa viga está sometida a una carga derivada del peso propio de la estructura más las cargas de construcción que van asociadas al edificio. Cargas de construcción que tienen como mínimo un valor de 1,5 kilonewtons metro cuadrado, comprendiendo el peso del encofrado, el peso de los operarios y las operaciones de hormigonado que se hacen durante el proceso constructivo. Por tanto, esta viga sometida a esta carga y con estos apoyos se calcula y vemos cuál es el peor esfuerzo que se le presenta. Vemos cuál es su peor momento flector y, de acuerdo a la fórmula de reflexión, mediante la inercia obtenemos la resistencia a flexo-tracción que va a requerir este forjado para poder soportar esta situación constructiva. Con la resistencia a flexo-tracción en obra no hacemos nada, o nos costaría mucho hacer ensayos costosos, y por tanto lo que buscamos es cuál es su correlación con la resistencia a compresión. Y decimos que para que este descimbrado parcial se pueda ejecutar, la resistencia a compresión que hace falta en este forjado va a ser en este caso de 1,81 megapascales. Cabe mencionar de que estamos hablando de hormigones como mínimo de resistencia de 25 megapascales, con lo cual para este efecto, fijaros que la resistencia solicitada tiene un valor muy bajo, y básicamente es muy bajo porque los apoyos del forjado están muy próximos. La luz de 2 metros es una luz pequeña. Una vez sabemos cuál es la resistencia que deberá tener este forjado para soportar esta situación, tenemos que analizar si el hormigón que hemos colocado tiene o no esa resistencia. El método más adecuado para saber si la resistencia es adecuada o no para cada obra es a través del resultado de las probetas que el hormigón que colocamos en obra nos vaya dando. Pero muchas veces, e incluso a 3 días, no hay ensayos o no es frecuente en los planes de calidad, control de calidad de las obras, que se hagan ensayos a menos de 7 días. En algunas obras sí se hacen por su tamaño y por su repercusión, pero normalmente se hacen como mínimo a 7 o 10. Por tanto, nos vamos a encontrar en situaciones en las cuales no vamos a tener ensayos de referencia. ¿Cómo podemos evaluar la respuesta del hormigón cuando no tenemos ensayos? Puede haber diferentes métodos. Nosotros el que utilizamos y tenemos en todo nuestro programario de cálculo realizado por la Universidad Politécnica de Valencia es que tenemos introducida toda la formulación de madurometría, que ya explicaba Calavera en una monografía y que tiene que ver con las propiedades resistentes del hormigón de acuerdo a su energía interna. Sabemos por madurometría que un hormigón a temperatura interior de 16 grados da una resistencia de 10 megapascales. 10 megapascales es el 40% de 25. Por tanto, aquello que la IHE nos está diciendo que un hormigón a 3 días puede tener el 40% de resistencia, entendiendo a 20 grados, sabemos que por madurometría se puede ajustar y podemos ajustarlo hasta 16 grados. Pero cuando estamos por debajo de esa temperatura, lo que sabemos seguro es que la respuesta del hormigón será más baja y por tanto habrá que tenerlo en cuenta. En este caso concreto estábamos hablando de una temperatura de 15 grados y vemos que la respuesta del hormigón no llega a 10, pero es muy cercana. Por tanto, el primer control justificativo de este descimbrado, ¿dónde lo establecemos? Lo establecemos en que el hormigón ha de tener la resistencia suficiente para soportar este esfuerzo. Es importante considerar que la respuesta del hormigón la estamos evaluando con el hormigón solo, trabajando a tracción. Es decir, no tenemos en cuenta la influencia de la armadura. No entramos a valorar si hay adherencia entre la armadura y el concreto. Es decir,
nuestro parámetro de control se va muy atrás porque lo que queremos es garantizar que no pueda haber fisuración. ¿Cuándo se fisura un elemento que trabaja flexión? Cuando superamos la resistencia a tracción que tiene el hormigón, este se fisura y empieza a trabajar la armadura. Por tanto, el control original sobre la fisuración lo tendremos siempre garantizando que no superamos la resistencia a tracción que tenga el hormigón. Con ese primer control garantizamos que no puede haber fisuración. Por otro lado, tenemos que garantizar cuál es la resistencia que necesitamos para que este forjado pueda soportar esta situación constructiva. En este sentido, cuando nosotros hemos descimbrado parcialmente, hemos liberado en parte a la estructura, esta estructura empieza a trabajar, empieza a absorber una parte de la carga y por tanto habrá que evaluar si esa porción de carga que el forjado está asumiendo la va a poder soportar o no en relación a su carga de diseño. Y eso nos lleva directamente a estimar que casi en la totalidad de los edificios, excepto algunos casos muy singulares, podríamos decir que en general el 40% de resistencia nos cubre este efecto. Por tanto, hemos evaluado un control de fisuración, hemos evaluado un control de resistencia para garantizar que no hay un colapso de esta estructura, pero no es suficiente para estar seguros que este descimbrado no nos genera ningún tipo de problema. Nos hace falta un tercer factor. Es decir, fijaros que muchas veces se habla, para justificar esta operación, de cuál debe ser la resistencia del hormigón. Y nos encontramos generalmente en obras donde tenemos hormigones convencionales que esta resistencia la obtienen con relativamente facilidad a los 3-4 días. Pero nos encontramos en obras donde tenemos hormigones de muy buena calidad que obtienen resistencias del 40% a 2 o a 1 día. Entonces la pregunta siempre pertinente es, ¿podemos descimbrar a 1 o 2 días? Nuestra consejo es que no, porque hay un tercer factor que tiene que ver con la deformación, que es ¿cuál es el módulo de deformación de este hormigón? Sabemos que el módulo de deformación a 3 días está por encima del 60% de su valor final, mucho más evolucionado que la propia resistencia del hormigón. Por tanto, sabemos que a 3 días no vamos a tener un módulo malo, por tanto, no vamos a tener más deformación de la prevista en el proyecto, porque además la carga es mucho más baja. Pero si nosotros estuviéramos aceptando este descimbrado a 2 o a 1 día, el valor del módulo decae en un valor súper importante. Por tanto, si no tenemos un módulo evolucionado, podríamos estar generando problemas de deformación. Con este sencillo control no los tendremos. Por tanto, la justificación de este desencofrado analizando la posible fisuración, analizando su valor de resistencia necesario y que no haya una deformación peor que la prevista en el proyecto, con estos 3 parámetros de control, entendemos que si se cumplen, el desencofrado está plenamente justificado. No se nos ocurre otro factor distinto que tengamos que controlar. Por tanto, para una garantía completa de que lo hacemos adecuadamente, debemos dar respuesta a estos 3 parámetros.